Este bloque es presentado por Santander Locker, el nuevo canal de entrega de Santander. Seguimos en la mira con Federico Comesaña. Fede. ¿Cómo estás, Gabriel? Bueno, vamos a hablar del empleo, ¿verdad? Exactamente. Este tema que en la pandemia se convirtió en un tema central. Este bloque lo presenta. Solicita tu chequera o tarjeta en la web y retira en el locker más cercano. Conoce las ubicaciones en santander.com.uy. Santander Locker, porque lo valioso es tu tiempo. Lo presenta Santander. Al último informe que hicimos sobre el mercado laboral, vamos a sumarle los últimos 2 meses relevados. Se conocieron los datos de julio y agosto y vamos a actualizar un poco el panorama que se presenta en el mercado laboral con los principales indicadores y algunos adicionales que nos permitan entender este momento particular que atraviesa el mercado de trabajo. Lo primero, arranquemos por el empleo. La tasa de ocupación, esa línea que cuando la vemos como lo tenemos acá en pantalla, no dice mucho, es una línea relativamente, digamos, sin mucho cambio, modificaciones, pero vamos a ir punto a punto para entenderla mejor. Expliquemos, Fede, que este dato es muy importante, que la gente lo puede confundir con la tasa de desempleo. No, esto es ocupación, esto es el porcentaje de uruguayos que efectivamente, que son mayores de edad y que efectivamente están trabajando, en edad de trabajar en definitiva, uruguayos en edad de trabajar que efectivamente están ocupados. Exacto. 56,4% era en febrero, baja fuerte en abril a 52,1%, esto es un mínimo de larga data. Una caída de 122.000 empleos. Esto es lo peor de la crisis vinculada a la pandemia. Luego, una recuperación, hasta acá habíamos llegado, hasta acá habíamos visto 45.000 empleos que se recuperan en 2 meses, pero los últimos 2 meses fueron de estancamiento. Hay 1.000 empleos que se recuperan, pero la tasa prácticamente no cambia. Esto es, el ritmo de recuperación que teníamos en los 2 meses posteriores al levantamiento de las medidas de confinamiento, la recuperación de la actividad en algunos sectores, bueno, parece haber alcanzado una suerte de meseta. Eso es, digamos, el vaso medio vacío que nos trae el dato de mercado laboral. Vamos a ver que, más allá de esto, hay algunas notas positivas en torno a la evolución del empleo. Aún así, lo que se preveía, esto no va a ser una recuperación rápida, sino que va a ser una recuperación que le cueste bastante. Es decir, los primeros empleos que se habían perdido, quizás sectores que no tenían una restricción mayor a la hora de operar, sino que se habían visto afectados más que nada por medidas que fueron de corto plazo, en el caso uruguayo de confinamiento. Bueno, esos sectores recuperaron. Ahora hay otros que no. Si vemos en la tasa de desempleo no nos dice mucho en realidad, porque hubo muchos, la tasa de desempleo lo que toma es la cantidad de uruguayos que buscan y no encuentran. Y muchos dejaron de buscar. Esa fue la realidad. Entonces la tasa de desempleo como tal no nos dice mucho. Vamos a hacerle algunos arreglitos para ver que algo nos diga sobre la realidad, y vamos a ver cómo en definitiva en los últimos meses hay una recuperación mayor a los que nos muestra la tasa de ocupación. Hay trabajadores que se reintegran. ¿Qué quiere decir? Había trabajadores que mantenían su vínculo pero estaban ausentes. Y esta es un dato fundamental. ¿Por qué? Porque la encuesta continua de hogares, cuando hay un vínculo laboral que se mantiene, lo toma como trabajador ocupado, aun cuando no vaya a trabajar. No va a trabajar porque está con licencia médica, no va a trabajar porque está de vacaciones, no va a trabajar porque está en seguro de paro. Todo eso es un trabajador ausente, pero aún así un trabajador ocupado. Entonces, ¿qué pasaba? La tasa de desempleo no subía, pero aún así el número de trabajadores ausentes era enorme. Llegó en abril a 24%, 1 de cada 4 trabajadores. Tremendo. Y esa tasa fue bajando y sigue bajando todavía. Si bien el empleo se mantiene, los ausentes bajan, con lo cual hay una recuperación. Esto lo que marcaba era el grado de incertidumbre que había. Es que hubo muchas licencias ficticias, si querés, porque los empleados los mandaban
porque no podían sostenerlo, ¿no? Exactamente, se adelantaron licencias, Exacto. se mandó a seguro de paro, se flexibilizó el seguro de paro para que... Y eso es parte de la contención social. Si no tuviéramos un seguro de paro institucionalizado como el que tiene Uruguay, este 24% hubiera caído en el desempleo directamente. Acá se sostiene el puesto de trabajo, a la empresa se le ayuda, pero también sobre todo se ayuda al trabajador que se lo aguanta y se lo contiene socialmente para que no caiga de un día para el otro en una situación de desempleo. Y vemos que los ausentes bajaron de 24 a 7% y en particular en los últimos 2 meses de 11 a 7. Es una baja significativa. Y en un sistema que se mide por ingreso, caen rápidamente en la pobreza. ¿Qué hubiera pasado si esos ausentes engrosaran la tasa de desempleo? Y acá calcula una suerte de tasa de ociosidad, o sea, trabajadores disponibles tengan o no un vínculo laboral que no están yendo a trabajar. Y vemos que esta era la tasa de desempleo y esta pasaría a ser esa nueva tasa, que llegó a 26% en abril y ahora baja a 12,5. Está nada más a una diferencia de 1,7, 1,8 puntos respecto a la tasa de desempleo. Este es el grado de incertidumbre que había sobre el mercado laboral. No se sabía si estas personas iban a recuperar su empleo. Esto es una luz positiva, ¿no? Esto es una cosa positiva. Exactamente. Si bien el empleo no ha crecido en los últimos 2 meses, sí se ha reducido significativamente la incertidumbre. Porque este número muestra prácticamente la tasa de desempleo mayor a la que se podría alcanzar si todos los que hoy están en seguro de paro, hoy están en dificultades respecto al ejercicio de su empleo, terminaran perdiéndolo. Entonces, hoy el panorama es menos incierto, menos complejo en ese sentido, aunque todavía la recuperación del empleo, como muestran los datos de la encuesta del Banco Central, de los expertos, muestran que aún en 2022 todavía vamos a estar un punto de empleo por debajo del año 2019. Fede, muchísimas gracias. Luces y sombras, ¿no? Exactamente. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Que pasen lindo. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Que pasen bien. Chao.